Confirmado, a los 52 años, el actor turco Özkan Deniz acaba de... Lo que nadie esperaba ha sucedido, y el silencio ya no es una opción. Atención, si eres fan del drama turco, del misterio detrás de las celebridades y de las historias que sacuden los cimientos de la fama, este video no te lo puedes perder. Una noticia impactante recorre las redacciones de medios internacionales, y en las redes sociales no se habla de otra cosa. Özkan Deniz, el galán eterno de la televisión turca, el hombre de voz seductora y mirada inolvidable, acaba de protagonizar un hecho que podría cambiar su legado para siempre. ¿Una confesión inesperada? ¿Una pérdida familiar devastadora? ¿Una ruptura definitiva que pone fin a su matrimonio secreto? ¿O acaso, un escándalo oculto durante años finalmente ha salido a la luz? Los rumores no se han hecho esperar, algunos aseguran que Özkan ha desaparecido temporalmente del ojo público, otros afirman que ha sido internado de urgencia. Y hay quienes sostienen que se ha retirado para siempre del mundo del espectáculo tras una dolorosa traición. En este video, vamos a reconstruir minuto a minuto lo que realmente ocurrió, a separar los hechos de la ficción, y a mostrarte lo que él mismo acaba de confirmar públicamente. Desde sus inicios humildes en AIN, su ascenso meteórico en la música y la actuación, sus romances envueltos en polémicas, hasta esta última y desconcertante noticia que pone en vilo a sus millones de seguidores. Prepárate para una historia llena de tensión, giros inesperados y emociones a flor de piel. Pero antes de continuar, te hago una pregunta directa, ¿estás listo para conocer la verdad que Özkan Deniz ocultó por tanto tiempo? Porque una vez que pulses play, ya no hay vuelta atrás. Dale like a este video si alguna vez te emocionaste con sus novelas y suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta serie especial donde revelamos lo que muchos no se atreven a contar. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. Vamos allá. Porque lo que Özkan acaba de confirmar a sus 52 años, ha dejado al mundo entero en shock. Antes de los focos, antes del aplauso, existía un niño que soñaba en silencio. Özkan Deniz nació el 19 de mayo de 1972 en Ankara, Turquía, pero pronto su familia se trasladaría a Ain, una ciudad más cálida y tradicional del oeste del país. Allí, en un entorno humilde y marcado por la cultura kurda, de la cual desciende, comenzó a moldearse el carácter sensible, resiliente y soñador de un joven que, sin saberlo, se convertiría en ídolo de millones. Su familia no era rica. Su infancia transcurrió entre necesidades, pero también entre historias, canciones populares y una fuerte identidad comunitaria. Su madre, una mujer dedicada y protectora, fue su primer pilar emocional. Su padre, más rígido y silencioso, representaba la autoridad y el peso de las responsabilidades. Desde muy joven, Özkan desarrolló una sensibilidad especial por la música, a los 8 años ya era capaz de cantar con un sentimiento que sorprendía a los adultos de su entorno. Durante su adolescencia, Özkan no solo ayudaba en los quehaceres de la casa, sino que ya comenzaba a cantar en bodas y eventos locales. A veces lo hacía gratis, otras por unas pocas monedas, pero cada nota que salía de su garganta era un grito silencioso de esperanza, una súplica por escapar de una realidad que le quedaba pequeña. No fue un estudiante destacado en lo académico, pero sí en lo emocional. Quienes lo conocieron afirman que era introvertido, reflexivo y observador. Solía escribir letras, componer melodías en su cabeza y fantasear con escenarios que lo sacaban del barrio polvoriento de su infancia. Pero no solo la música lo llamaba. Özkan también sentía un magnetismo natural por la interpretación. Participaba en obras escolares y montajes comunitarios, donde su presencia escénica comenzaba a destacar. No tardó en darse cuenta de que el arte, en todas sus formas, era su única vía de escape. A finales de su adolescencia, impulsado por la pasión y quizás también por cierta desesperación, decidió trasladarse a Estambul para probar suerte. No tenía contactos, ni dinero suficiente, pero sí un sueño terco y el talento necesario para hacerlo realidad. Fue un acto de fe. En la capital cultural de Turquía, Özkan vivió momentos muy duros, pasó hambre, durmió en casas prestadas, tocó puertas que se cerraban en su cara. Sin embargo, también fue en esas calles caóticas donde comenzó a construirse el mito.
Su voz llamó la atención de productores musicales, mientras que su presencia fue captada por directores que vieron en él algo más que un cantante, un futuro actor. A los 20 años, Özkan Deniz ya no era solo el niño que soñaba en Ain. Era un joven resiliente, marcado por la adversidad, que luchaba con uñas y dientes por hacerse un nombre en un mundo donde pocos, muy pocos, logran sobrevivir. Esta etapa de su vida, que muchos fans desconocen, fue determinante. Porque sin esa infancia dura, sin esa juventud de sacrificio y soledad, jamás habría nacido el artista que conquistaría Turquía, y más allá. La música no fue solo un talento para Özkan Deniz, fue un refugio. En medio de una juventud marcada por la sensibilidad, el arte y las carencias materiales, Özkan encontró en las canciones una forma de gritar sin levantar la voz, de sanar sin medicinas y de soñar sin fronteras. Durante sus años de adolescencia en Ain, donde su familia se había trasladado desde Ankara, Özkan comenzó a presentarse en pequeños eventos locales. Con una voz profunda y melancólica, cargada de emoción cruda, sus interpretaciones de música arabesca y baladas populares turcas pronto lo hicieron destacar. No tenía estudios formales de canto, pero cantaba como si cada palabra le doliera en el alma. Su mirada fija, su postura serena y la intensidad con la que sostenía cada nota, hacían que el público se detuviera en seco para escucharlo. Fue en esas presentaciones en bodas, bares y festivales populares donde su leyenda comenzó a nacer. El joven Özkan, con su peinado rebelde y su guitarra bajo el brazo, no era solo un intérprete, era una promesa. Las personas murmuraban que ese chico va a llegar muy lejos sin saber cuán lejos realmente lo haría. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a principios de los años 90, cuando se trasladó a Alemania. Allí, gracias al apoyo de familiares de la diáspora turca, grabó su primer álbum de forma independiente. Aunque modesto, ese proyecto fue suficiente para llamar la atención de productores musicales en Turquía. Özkan regresó entonces con una convicción imbatible: quería triunfar no solo como cantante, sino como artista completo. En 1992, su primer álbum profesional Alap Beni fue lanzado al público. La respuesta fue inmediata. Su estilo desgarrador, su presencia elegante y esa voz inconfundible se abrieron paso como un cuchillo caliente entre la rutina musical de la época. Había nacido una estrella. Pero con el éxito también llegaron los primeros susurros. ¿De dónde había salido ese muchacho con tanto dolor en la voz? ¿Por qué parecía que cada canción era una historia personal? ¿Y por qué evitaba hablar de ciertos capítulos de su pasado? Özkan, sin proponérselo, ya había empezado a construir no solo una carrera, sino un aura de misterio que lo acompañaría durante décadas. Si la música fue el alma de Özkan Deniz, la actuación se convirtió en su cuerpo. Fue el puente que unió su sensibilidad artística con el rostro público que el mundo conocería. Aunque muchos lo habían etiquetado como el cantante de la voz melancólica, Özkan tenía dentro de sí una inquietud mayor, un deseo de narrar historias no solo con melodías, sino con miradas, silencios y gestos. Su transición al mundo de la actuación no fue un accidente, sino una evolución natural. Su presencia en los escenarios, su manera de vivir cada canción como si fuera un monólogo dramático, no pasó desapercibida para los productores de televisión. Fue entonces cuando, en medio del auge de su carrera musical, recibió su primera oferta para actuar. Corría el año 1997 cuando Özkan debutó oficialmente en la pantalla chica turca con la serie Yalan M. Aunque el papel era secundario, bastó una sola aparición para que su carisma y potencia emocional llamaran la atención del público y de la crítica. Su voz cálida, combinada con una expresión facial intensa y un aura enigmática, hacían que su personaje brillara incluso cuando no decía palabra. Pocos sabían que Özkan había tenido contacto con el teatro desde joven. En sus días de adolescencia en Ain, participó en obras escolares y llegó a ser parte de un grupo de teatro amateur, donde desarrolló una técnica instintiva y visceral. No era un actor de escuela, sino de vida. Y eso se notaba. Pero el verdadero salto a la fama actoral llegaría en 2002, cuando protagonizó la serie Smal Konak, un fenómeno televisivo que no solo lo consagró como actor, sino que redefinió su imagen pública. Allí, Özkan dio vida a Seim Enkarada, un joven sofisticado y fuerte, atrapado entre el amor,
la tradición familiar y los conflictos internos. El personaje parecía haber sido escrito para él. As Malcolm X fue más que una serie, fue un fenómeno cultural. Sus escenas eran discutidas en cafés, comentadas en las calles, y los ratings superaban récords semana tras semana. Oscar Denis no era más el cantante que actúa, sino un actor completo, respetado y admirado por una audiencia que lo veía cada noche como parte de su vida. Lo curioso es que mientras el público lo idealizaba, Oscar sentía miedo. En entrevistas posteriores, confesó que por dentro aún dudaba de sí mismo como actor. Le preocupaba no estar a la altura, decepcionar a sus fans o que lo vieran como un impostor en el mundo de la televisión. Pero ese miedo se convirtió en motor. A partir de ahí, Oscar comenzó a prepararse con mayor seriedad. Tomó clases de actuación, estudió guión, dirección y aprendió el lenguaje de las cámaras. En secreto, soñaba no solo con actuar, sino con contar sus propias historias. Y ese sueño, años más tarde, se materializaría. Así comenzó una nueva etapa, la del narrador visual, el actor que se transforma y transforma a quienes lo ven. Pero, ¿estaba preparado Oscar Denis para el peso de la fama que se avecinaba? ¿Qué cicatrices del pasado lo hacían tan creíble en cada papel? ¿Y cuántas veces debió callar su propio dolor para poder interpretar el de otros? Las respuestas estaban apenas empezando a revelarse. A finales de los años 90, cuando la industria del entretenimiento turco comenzaba a ganar proyección internacional, Oscar Denis ya no era simplemente un cantante con una voz melódica y penetrante. Había algo en su presencia, en su manera de mirar a la cámara, que despertaba una curiosidad silenciosa. Muchos no sabían que ese joven que comenzaba a brillar en los escenarios tenía una ambición más profunda, conquistar la actuación con la misma intensidad con la que había conquistado los escenarios. Su salto definitivo a la fama no fue inmediato. Antes de convertirse en una estrella consagrada, Oscar tuvo que enfrentarse a la crítica que no lo veía más allá de su faceta como cantante. Algunos productores lo subestimaban, pensando que era solo una cara bonita con buena voz. Pero Denis, terco y apasionado, se propuso demostrar que su talento era real, que su alma de artista no se limitaba a un solo lenguaje. Fue en el año 2002 cuando su rostro comenzó a ser conocido en todo Turquía gracias a su papel en la serie Asmal Konak, La Mansión Asmali. La historia atrapó a millones de espectadores, y la interpretación de Oscar como el carismático Seymen Ağa no solo generó una legión de fanáticas, sino que también sorprendió a los críticos que finalmente se rindieron ante su capacidad actoral. Con este éxito, Denis logró lo impensable, unir dos mundos tradicionalmente separados, el de la música y el de la actuación, y transformarse en un ícono de la televisión turca. Su voz y su presencia comenzaron a llenar tanto teatros como hogares, y pronto fue llamado para protagonizar películas, dirigir guiones y hasta producir sus propios proyectos. Pero con la fama llegó también el precio, una vida constantemente vigilada, rumores persistentes sobre romances secretos, enemistades dentro del medio y presiones para mantener una imagen de perfección que, poco a poco, comenzó a afectarlo. Aún así, Oscar Denis continuó avanzando, firme en su propósito. A cada paso, demostraba que la fama no era un accidente, sino el resultado de años de lucha, caídas silenciosas, decisiones difíciles y una voluntad inquebrantable por no traicionarse a sí mismo. El ascenso de Oscar Denis es más que una historia de éxito. Es una historia de transformación, de romper etiquetas, de reconstruirse frente al espejo del mundo. Porque cuando todos esperaban que se quedara en la comodidad de la música, él eligió el riesgo, y se convirtió en leyenda. A lo largo de su carrera, Oscar Denis ha sabido mantener una imagen pública sobria, casi hermética. Pocas veces se le ha visto envuelto en escándalos abiertos, y rara vez ha expuesto su intimidad en los medios. Pero hubo una entrevista, una conversación que marcó un antes y un después, donde el artista rompió su propio silencio y dejó que el mundo vislumbrara las grietas detrás del ídolo. Era el año 2019 cuando Oscar fue invitado a un programa televisivo de máxima audiencia, conducido por una periodista conocida por su tono agudo y preguntas sin filtro. Lo que parecía ser una entrevista más de promoción se transformó, en cuestión de minutos, en una confesión pública inesperada.
Ante las cámaras, con la mirada firme pero el tono cargado de emociones contenidas, Denise habló de sus batallas internas. Confesó que, durante años, vivió una profunda sensación de vacío. Hay una soledad que no se ve desde afuera, dijo. Uno puede estar rodeado de aplausos, luces, contratos, pero por dentro sentirse perdido. Su declaración provocó un silencio en el estudio, como si el tiempo se hubiera detenido. También habló por primera vez de la difícil relación con su padre, y de cómo esa herida marcó su necesidad de validación en la vida adulta. Contó que, durante mucho tiempo, buscaba el amor del público como una forma de llenar el vacío de no haberlo sentido en casa. La fama puede ser adictiva, admitió, porque te da lo que crees que necesitas, pero no lo que verdaderamente te sana. La entrevista también tocó temas sensibles como la depresión, el insomnio crónico y el miedo al fracaso. Oscar no tuvo reparos en decir que, durante el rodaje de una de sus series más exitosas, tuvo que actuar con ataques de ansiedad detrás de cámaras. A veces no podía respirar, pero igual sonreía. Nadie lo notaba, relató con una franqueza que sorprendió incluso a su entrevistadora. Quizás lo más conmovedor fue cuando habló del amor. Entre rumores de romances rotos, traiciones y vínculos fugaces, Denise expresó, he amado de verdad, pero a veces no supe cuidarlo. El éxito me distrajo, me devoró. No dio nombres, pero se notaba en su rostro que hablaba de una herida no cerrada, de un amor que aún lo acompañaba en el silencio. Esa entrevista se volvió viral en pocas horas. No por polémicas, sino por la humanidad brutal que mostró. Oscar Denise no fue el galán perfecto, ni el artista inquebrantable. Fue simplemente un hombre que, por un momento, se quitó la armadura y dejó que el mundo viera sus cicatrices. Desde entonces, muchos lo miran distinto. Ya no solo como el actor o el cantante, sino como el ser humano detrás del ícono. Y esa revelación, más que cualquier premio o éxito, fue tal vez su acto más valiente. A medida que Oscar Denise ascendía en popularidad y se consolidaba como una de las figuras más icónicas del entretenimiento turco, comenzaron a emerger sombras alrededor de su figura. Porque con la fama llega también la lupa, y bajo esa lupa, incluso los secretos mejor guardados comienzan a resquebrajarse. Las primeras polémicas no tardaron en llegar. Durante años se había hablado en voz baja sobre su carácter fuerte en los sets de grabación. Algunos ex colaboradores, bajo anonimato, mencionaban que Oscar podía ser perfeccionista hasta el extremo, rozando lo obsesivo. Se decía que exigía un control absoluto sobre cada escena, cada diálogo, cada toma. Aunque muchos defendían su profesionalismo inquebrantable, otros insinuaban que esa misma pasión, mal canalizada, lo volvía impredecible y autoritario. Pero las verdaderas controversias surgieron en su vida personal. En 2018, Oscar Denise sorprendió al mundo al casarse con la estilista Faiza Aktan, una mujer mucho más joven que él. La boda fue un evento íntimo, pero no tardó en despertar la atención de los medios. Lo que parecía un cuento de hadas se transformó rápidamente en una pesadilla mediática. En menos de un año, el matrimonio comenzó a desmoronarse y las disputas entre ambos se volvieron públicas. Las acusaciones cruzadas se volvieron titulares en todos los portales de noticias, desde denuncias por presunta violencia psicológica hasta disputas por la custodia de su hijo. Faiza afirmó en una entrevista que Oscar tenía comportamientos controladores y que temía por su estabilidad emocional. Denise, por su parte, negó rotundamente estas acusaciones, pero no logró impedir que su imagen se resquebrajara ante el público. La batalla legal fue dolorosa y extensa. Fotografías de ambos llegando a los tribunales, con rostros tensos y miradas vacías, se volvieron virales. Los admiradores se dividieron. Algunos lo defendían como víctima de una campaña de desprestigio, otros, más críticos, lo señalaban como un hombre que no había sabido separar su carácter profesional de su vida íntima. Durante meses, Oscar guardó silencio. No dio entrevistas. No publicó en redes. Se refugió en el trabajo. Pero cuando finalmente rompió su mutismo, lo hizo con un mensaje frío y directo. Estoy pasando por un proceso doloroso como padre, como hombre y como ser humano. Solo espero poder seguir siendo parte activa en la vida de mi hijo. Todo lo demás es ruido.
Aquel mensaje no calmó las aguas, pero sí mostró una nueva faceta de Denis, un hombre devastado por una situación que se le había ido de las manos. Lo más doloroso de esa etapa fue el acoso mediático. Fotógrafos lo perseguían, periodistas lo abordaban en aeropuertos, y cada movimiento suyo era interpretado como una señal. Si salía con una amiga, era un nuevo romance. Si caminaba solo, era un hombre destruido por el divorcio. Özcan llegó a confesar a su círculo más cercano que sentía que lo estaban deshumanizando, convirtiéndolo en personaje de una novela que él no había escrito. Y mientras intentaba mantener su carrera a flote, lidiaba con las repercusiones internas, ansiedad, insomnio, ataques de pánico. Por primera vez en años, Özcan consideró retirarse temporalmente de la actuación. La verdad, como siempre, parece estar en algún lugar intermedio. Lo cierto es que, detrás de los flashes, los contratos y las alfombras rojas, hubo un hombre que cayó, que sangró en público, y que se vio obligado a reconstruirse desde los pedazos. Porque incluso las estrellas, a veces, se quiebran. Después de años navegando entre el brillo del éxito y las tormentas mediáticas que lo persiguieron, Özcan Deniz decidió abrir una ventana inédita a su mundo más profundo y personal. En una entrevista exclusiva que cautivó a todo su país y emocionó a miles más alrededor del mundo, el actor y cantante rompió por fin su silencio, revelando no solo lo que el público podía ver en las pantallas, sino lo que había guardado celosamente en lo más profundo de su corazón. La charla comenzó de manera aparentemente convencional, con preguntas sobre su carrera, sus próximos proyectos y sus logros. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, la atmósfera se volvió mucho más íntima y cargada de emociones. Özcan, con la mirada baja, casi esquiva, y una voz que apenas podía sostenerse, empezó a desnudar su alma frente a millones. Con una sinceridad sobrecogedora, habló de sus miedos más profundos y de aquellas inseguridades que jamás había confesado en público. Habló de un vacío interior que muchas veces parecía imposible de llenar, una soledad que se sentía aún estando rodeado de multitudes y aplausos. La soledad no es estar solo, es sentir que nadie te entiende, confesó, una frase que resonó en los corazones de todos los que alguna vez han sentido ese aislamiento invisible. Deniz compartió que durante años atravesó episodios de ansiedad y depresión, enfrentándose a un camino oscuro y silencioso por miedo a ser juzgado o considerado débil. Reconoció que mantener la imagen de un hombre fuerte y artista exitoso era una carga pesada que le impedía pedir ayuda cuando más la necesitaba. Fue solo gracias a la insistencia y el amor incondicional de un amigo cercano que finalmente decidió buscar apoyo profesional y comenzar terapia, un proceso que describió como una batalla constante, dolorosa pero necesaria para renacer. Entre lágrimas, Özcan se permitió hablar también de su relación con el amor y la familia, temas que siempre había protegido del escrutinio público. Confesó que la pérdida de un ser querido, una herida profunda y aún abierta, marcó un antes y un después en su vida. Habló del amor verdadero que había experimentado, pero también de la dolorosa lección de que, a veces, ni siquiera el amor es suficiente para sanar todas las heridas del alma. Sin embargo, reconoció que la paternidad fue el regalo más grande y la responsabilidad más compleja que jamás había enfrentado, un faro de esperanza y propósito en medio de la tormenta. Quizás la confesión más sorprendente y valiente fue cuando admitió que durante años se había ocultado a sí mismo. A veces me convertí en lo que otros querían que fuera y olvidé quién era realmente, reveló. Había silenciado su voz auténtica para complacer a la industria, al público y a sus propias inseguridades. Pero prometió que ese capítulo había quedado atrás y que ahora buscaba la autenticidad en cada proyecto, en cada canción, en cada papel que interpretara. La sinceridad y vulnerabilidad mostradas en esa entrevista no solo conmovieron a sus fans sino que también ganaron el respeto y la admiración de colegas, críticos y espectadores que vieron en Özcan Deniz a un hombre valiente, dispuesto a mostrar sus cicatrices y a conectar desde la verdad más profunda. Esa entrevista se convirtió en un punto de inflexión en su vida y en su carrera, un acto de coraje que derribó muros, que acercó al artista a quienes siempre lo habían admirado desde lejos y que le permitió, finalmente, ser libre para ser él mismo. La vida personal de Özcan Deniz siempre fue un territorio delicado y complejo, lleno de matices, contradicciones y silencios que pocos conocían.
Mientras millones lo admiraban en la pantalla como el galán romántico por excelencia, pocos podían imaginar las tormentas que se desataban fuera de los reflectores, lejos de la mirada pública. Durante años, Oscar mantuvo su vida privada bajo estricta reserva, con un férreo compromiso de proteger a quienes amaba de la voracidad de la prensa y los rumores. Su instinto siempre fue mantener intacto ese espacio sagrado donde su corazón podía descansar, lejos de las especulaciones y juicios. Sin embargo, como suele suceder, algunos detalles comenzaron a filtrarse, y fue su matrimonio con Faith Acton el capítulo que terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados, controversiales y dolorosos de su historia. La pareja contrajo matrimonio en 2018, en una ceremonia íntima y discreta, rodeada únicamente de familiares y amigos muy cercanos. Feyza, estilista reconocida y figura prominente en el mundo de la moda turca, parecía el complemento ideal para el temperamento artístico, apasionado y muchas veces intenso de Özkan. Al principio, la relación despertó admiración y esperanza entre sus seguidores, quienes veían en ellos una pareja sólida, llena de amor y estabilidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir los primeros rumores de crisis. La diferencia de edad entre ambos, las agendas complicadas y apretadas, y la presión constante del mundo del espectáculo empezaron a minar la armonía que habían construido. Las discusiones, inicialmente privadas, comenzaron a hacerse públicas mediante filtraciones, fotografías tomadas a hurtadillas y declaraciones ambiguas que no hacían más que avivar las especulaciones. En 2020, cuando la separación fue confirmada oficialmente, la noticia sacudió a los medios y a los seguidores de Özkan. La batalla mediática que siguió fue intensa y desgarradora. Ambos protagonizaron una disputa pública donde hablaron sin tapujos de sus diferencias irreconciliables, de la dificultad para compaginar la vida familiar con las exigencias profesionales, y de la prioridad absoluta que ambos le dieron al bienestar emocional de su hijo durante ese difícil proceso. Özkan, en varios momentos, expresó su profundo dolor por no haber podido salvar su matrimonio. Sin embargo, con la humildad y madurez que lo caracteriza, también manifestó su gratitud por la experiencia, por las lecciones aprendidas sobre el amor verdadero, la paciencia y el perdón, que no siempre son fáciles de practicar cuando la vida se desborda. En entrevistas posteriores, confesó que la paternidad había cambiado su visión del mundo y su manera de afrontar la vida, dándole nuevas fuerzas y un sentido renovado de responsabilidad. Fuentes cercanas aseguran que, a pesar de la separación, Özkan y Feyza mantienen una relación respetuosa y comprometida con la estabilidad y felicidad de su hijo. Han logrado poner a un lado sus diferencias y han priorizado siempre el equilibrio emocional del pequeño, conscientes de que su bienestar está por encima de cualquier conflicto personal. Pero la historia personal de Özkan Deniz no se detiene en ese capítulo. Más allá del matrimonio y la paternidad, se encuentra su búsqueda constante de equilibrio, entre ser un hombre, un padre amoroso, un artista apasionado y, sobre todo, un ser humano con vulnerabilidades, sueños y necesidades que deben ser atendidas. A lo largo de estos años, Özkan ha aprendido que el verdadero desafío no está solo en conquistar audiencias o acumular éxitos, sino en construir puentes sólidos de amor, respeto y comprensión en su vida privada. Ese es el terreno más difícil y sagrado, donde no hay cámaras, ni guiones ni aplausos, sino solamente la verdad desnuda y el compromiso de seguir adelante, día a día. Tras atravesar etapas de éxito que lo consagraron, así como batallas personales que lo pusieron a prueba, Özkan Deniz llegó a un momento crucial en su vida y en su carrera artística. Un punto de inflexión donde debía decidir entre estancarse en la zona de confort o reinventarse por completo para afrontar nuevos retos y expandir sus horizontes creativos. La industria del entretenimiento turco, al igual que la global, es un entorno de constante movimiento y cambio. Ritmo implacable, nuevas tecnologías, formatos y audiencias que evolucionan con velocidad vertiginosa. En ese escenario, adaptarse no era una opción, sino una necesidad imperiosa. Pero para Özkan, esa necesidad no se tradujo en una mera adaptación mecánica, sino en una oportunidad para explorar facetas inéditas de su talento y crecer no solo como artista, sino también como creador y ser humano. Los proyectos que eligió a partir de entonces mostraron una clara intención de mostrar madurez y profundidad.
Lejos de los papeles de galán romántico que lo habían hecho famoso, Oscar buscó personajes complejos y realistas que abordaban temas humanos, sociales y emocionales con sinceridad y sensibilidad. Desde dramas que exploraban la fragilidad y la fortaleza del ser humano hasta historias que cuestionaban las injusticias y las contradicciones de la sociedad contemporánea. Su trabajo se convirtió en un espejo que reflejaba las luchas internas y externas que todos enfrentamos. Pero su reinvención no quedó solo en la actuación. Oscar volvió a abrazar su primera pasión, la música. Esta vez con un enfoque renovado y audaz, mezclando su estilo característico con influencias modernas y sonidos frescos que demostraron una evolución artística notable. Los álbumes que lanzó en esta etapa fueron recibidos con sorpresa y admiración tanto por críticos como por sus seguidores más leales. Sus conciertos, aunque menos frecuentes debido a su apretada agenda, se convirtieron en espacios íntimos y emotivos donde no solo cantaba, sino que compartía relatos y confesiones que estrechaban aún más el vínculo con su público. Pero el camino no fue fácil. Con cada paso que daba, Oscar enfrentaba la presión de equilibrar su vida personal y profesional, mientras lidiaba con un escrutinio público constante que no perdonaba errores ni momentos de debilidad. Las expectativas eran elevadas, y en ocasiones la ansiedad y el temor al fracaso volvieron a acecharlo. Sin embargo, esta vez, armado con la experiencia y un profundo autoconocimiento, supo cómo gestionar esos momentos con mayor serenidad y fortaleza. Además, Oscar amplió su horizonte creativo incursionando en la producción y dirección. Tomó las riendas de sus proyectos con una visión clara, contar historias que no solo entretuvieran, sino que también transmitieran mensajes profundos, cargados de significado y reflexión. Esta nueva faceta le permitió colaborar con jóvenes talentos emergentes, ofreciendo plataformas y oportunidades para voces frescas en la industria turca, demostrando. Después de una vida llena de éxitos, desafíos personales y momentos que lo marcaron profundamente, la pregunta inevitable es, ¿cómo está hoy Oscar Deniz? ¿Qué queda del hombre que conquistó corazones en televisión y en la música? ¿Qué ha aprendido en este viaje que parece eterno? En la actualidad, Oscar se encuentra en un punto de serenidad y equilibrio que, para muchos, fue difícil imaginar en sus momentos más turbulentos. La fama y la presión ya no dominan su día a día, en cambio, busca la paz interior y el significado auténtico de su existencia. Lejos de la vorágine mediática, ha aprendido a valorar las cosas simples y esenciales, la familia, la salud y la conexión genuina con quienes lo rodean. Su vida artística sigue activa, pero ahora con un enfoque mucho más consciente y selectivo. Oscar ha priorizado proyectos que resuenan con sus valores y que le permiten expresarse desde la verdad y la autenticidad, sin la necesidad de impresionar o encajar en moldes preestablecidos. Esta madurez se refleja en cada interpretación, en cada nota que entona, en cada historia que decide contar. En lo personal, Oscar ha fortalecido sus lazos familiares, dedicando tiempo de calidad a su hijo y a quienes considera pilares fundamentales. Ha compartido en entrevistas que la paternidad le dio un nuevo propósito y que, a través de ella, ha encontrado la fuerza para sanar viejas heridas y mirar hacia el futuro con esperanza. También ha cultivado su bienestar emocional y físico, adoptando hábitos que promueven un equilibrio integral. La terapia, la meditación y el contacto con la naturaleza son algunas de las prácticas que lo acompañan en su rutina diaria. Herramientas que le ayudan a mantenerse centrado y resiliente ante los altibajos inevitables de la vida. A nivel social, Oscar continúa utilizando su voz para apoyar causas que le importan, comprometiéndose con iniciativas que buscan mejorar la vida de otros y promover valores de solidaridad y justicia. Si bien el camino no ha sido fácil y aún enfrenta sus propios demonios, Oscar Deniz hoy es un hombre que ha aprendido a vivir en armonía con sus luces y sombras. Ha aceptado que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y que el éxito más grande es ser fiel a uno mismo. Así, su historia sigue escribiéndose, no solo en las pantallas o escenarios, sino en cada paso que da hacia una vida más plena y auténtica. Y hasta aquí llegamos con esta historia profunda y conmovedora sobre la vida, los retos y la evolución de Oscar Deniz. Un hombre que nos enseñó que detrás del brillo y la fama hay batallas internas, que la vulnerabilidad no es debilidad y que la verdadera grandeza está en seguir adelante, a pesar de las caídas, con autenticidad y valentía.
Si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró a nunca rendirte frente a los desafíos, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias sombras y saber que no estamos solos puede marcar la diferencia. Déjame saber en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó o qué otros temas te gustaría que abordemos sobre Oscar Denis o cualquier otra figura que admires. Me encanta leer sus opiniones y crear juntos este espacio donde la verdad y las emociones se encuentran. No olvides regalar un like a este video, ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo que preparo con mucho cariño para ti. Gracias por acompañarme hasta aquí, por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad. Recuerda que la vida es un viaje con altos y bajos, pero con coraje y amor, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.